Redentor, mi divino Salvador, me das vida y valor. Eres creador, el gran yo soy, fuente de amor, de gloria y de honor, el gozo de Cristo Jesús, el Señor y Dios Todopoderoso, sentado junto al Padre en trono celestial, nos siga guardando en su glorioso y santo Espíritu. Seguimos avanzando en nuestro video número 31 de una serie de estudios que hemos llamado Apocalipsis al alcance de la razón. Si no los ha empezado a ver, les invito a hacerlo desde el video número 14. Donde podrá observar una serie de imágenes que harán mucho más cómodo el entendimiento. Agradezco a todos aquellos que han dedicado tiempo para ver estos videos y también extiendo mi agradecimiento a todos los suscriptores. Como ya han podido notar, no hay un proselitismo religioso detrás de estos videos. No estamos promocionando ninguna denominación. Solamente estamos tratando de escudriñar como los hermanos de Berea y hacer honor a toda esta gramática bíblica, comparando todo lo que nos cuenta el libro de Apocalipsis con el resto del canon bíblico, ya que ha sido constantemente un error estudiar este libro ignorando la historia del pueblo de Israel y de todas esas promesas que Dios desde tiempos pasados había hecho. Ya hemos podido notar en Apocalipsis capítulo 10, versos 6 y 7, que lo que allí iba a suceder era la consumación de ese misterio profético que Dios había entregado desde tiempos pasados, lo cual tendría lugar en el toque de la séptima trompeta, lo que nos invita a no estudiar este libro aislando todas esas profecías antiguas como es común observar en nuestros tiempos. Al igual que a Lucas le pareció bien investigar todas las cosas desde el principio, para escribírselas a Teófilo, me ha parecido también a mí seguir este ejemplo y revisar la mayor cantidad de información del Antiguo Testamento para poder entender qué era lo que ese libro de Revelación le quería mostrar a esas 7 iglesias que estaban en Asia. Y de igual manera, como ya han podido ver, hemos relacionado ese adverbio de tiempo pronto y cerca con los hechos extrabíblicos que tuvieron lugar en ese primer siglo, haciendo mayor inclinación a esa Jerusalén del momento y al imperio romano de dicha época. Quiero también recordarles que aunque estamos hablando de un pasado cumplido, no estamos promocionando ningún sentimiento preterista, ya que cualquiera puede entender que el preterismo es un método de interpretación tal cual el futurismo, el historicismo o las interpretaciones pictóricas, alegóricas, simbólicas. Cuando contamos la historia, esto no nos hace preteristas, solamente nos hace de alguna manera historiadores. No pudiéramos afirmar que es preterista alguien que nos cuente la historia de la Torre de Babel, o que nos cuente la historia del diluvio, o de la vida de Abraham, o de los tiempos del Israel en el desierto en la época de Moisés. Por contar la historia como un tiempo pasado, eso no implica que es una interpretación preterista, ya que para esos tiempos no existe otro tipo de interpretación. Cuando estamos hablando de una historia ajena, como es el caso de lo inspirado por el Espíritu Santo en todo lo que está escrito, se nos hace necesario contar la historia desde el argumento bíblico. E inclusive si vamos a aplicar algún tipo de símbolo, como de hecho lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, tenemos que aplicarlo en base a otra evidencia simbólica mostrada dentro del mismo libro. Por ejemplo, en uno de los videos hicimos referencia que la mujer de Apocalipsis 12 no necesariamente hacía referencia a la Virgen María, porque hemos notado que esta expresión inclinada para definir una mujer también la usó Dios para referirse, por ejemplo, a la iglesia, según Efesios 5, 22 en adelante, como esa esposa del Cordero, o como lo podemos notar en Isaías 66, donde a partir del verso 6 notará que menciona a Sión como una mujer de parto y a Jerusalén como esa madre que amamantaría a sus hijos que volverían del cautiverio
para luego mimarlos. Desde esta perspectiva, aunque estamos usando esta simbología de Isaías 66 para referirnos a esa mujer de Apocalipsis 12, no obstante sigue siendo una interpretación de manera literal, amparado en lo que la misma Biblia nos cuenta en sus escritos. En ningún momento estamos usando simbologías ajenas a lo que ya el mismo libro planteaba. Y por el hecho de que el libro de Apocalipsis nos habla de un pronto, de un cerca, o como traduce Apocalipsis 22, verso 20, el adverbio breve, debemos entonces hacer la correlación con los tiempos paralelos que se estaba viviendo en esa historia extrabíblica, donde emperadores de la época romana estaban asediando a ese grupo de creyentes. Como pudimos notar, Apocalipsis 11.2 hace advertencia que la ciudad santa sería hollada, y esta advertencia ya la había mencionado también el Señor en Lucas capítulo 21, versos 20 hasta el 24, haciendo referencia de manera directa a Jerusalén, lo cual nos permite inferir que este libro fue escrito antes de ser hollada esa ciudad santa llamada Jerusalén. Y mirando dentro del libro también descubrimos, según Apocalipsis 17, versos 6 en adelante, que 5 reyes ya habían caído. Y siguiendo la historia paralela de esa Roma del primer siglo, que estaría representando a la cuarta bestia que haría la guerra contra los santos hasta vencerlos, tal cual lo dijo Daniel 7 y nuevamente lo mencionó Apocalipsis 13, esto nos obliga entonces a revisar la historia de esa bestia del primer siglo, que según Apocalipsis 17 estaba representada por 7 montes y que según la historia de Roma son esos asentamientos o esos montes sobre los cuales fue fundada la Roma antigua. Por eso se nos hace necesario buscar entonces los relatos extrabíblicos, y más teniendo el basamento de que podemos encontrar dentro del Nuevo Testamento la mención del emperador Augusto César, del emperador Tiberio César y del emperador Claudio, los cuales son personajes de ese primer siglo del que estamos hablando. Estuvimos revisando también lo que estaba oculto en esos 7 sellos que nos cuenta Apocalipsis a partir del capítulo 6, donde entre otras cosas el 5.º sello anunciaba la petición de una venganza por esas almas que habían sido muertas por causa de la palabra, las cuales clamaban por justicia. Esa sangre derramada sería vengada en esa generación del primer siglo, como muy bien lo podemos leer en Lucas capítulo 11, verso 49 al 51. Y ya en el capítulo 13, versos 33 y 34, el mismo Señor aseguró que esos profetas y mártires no morían fuera de Jerusalén, porque era ella la que justamente los terminaba apedreando. Y Dios había determinado, según Isaías capítulo 4, a partir del verso 2, que iba a limpiar esa sangre derramada en Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y los sobrevivientes de ella serían llamados santos y pasarían a ser un renuevo de gloria para Dios. Ya en Apocalipsis 18, a partir del verso 15, podemos notar que hace mención a esa mujer que en misterio fue llamada Babilonia, la madre de las rameras, sobre la cual se halló la sangre de todos esos mártires. Y aunque muchos afirmen que se trata de Roma, no fue Roma la responsable de derramar la sangre de todos estos profetas. Además, si puede leer ese capítulo 18, notará que esa mujer que iba a ser quemada estuvo vestida de lino, lo cual, según Apocalipsis 19, verso 8, representa las acciones justas de los santos. Por lo tanto, esta mujer mencionada en ese capítulo 18 estaba haciendo referencia a esa Jerusalén responsable de derramar la sangre de esos mártires. En el capítulo 17 de Apocalipsis, a partir del verso 16, podemos notar que le llama ramera y asegura que la bestia que nos está mencionando el mismo capítulo sería responsable de asolarla, de desnudarla, de quemarla, para cumplir justamente todas estas palabras de Dios
que estaban determinadas desde tiempos pasados, como lo dijo el Señor según Lucas capítulo 21, verso 20 al 24, donde afirmó que Jerusalén sería rodeada de ejércitos para cumplir todas esas cosas que estaban escritas. Recuerdo nuevamente que Ezequiel 16 nos habla de esa Jerusalén que se corrompió. En ella podemos notar que Dios la vistió justamente con ese lino fino, la adornó con distintas joyas y la hizo reinar. Pero ya a partir del verso 31 le hace saber que se había corrompido como ramera y aseguró que iba a traer a sus amantes justamente para que cumplieran estos tiempos de destrucción y quemaran aún sus casas delante de otras naciones, asegurando en el verso 42 que después de saciar su ira nunca más se enojaría. A pesar de que Ezequiel tiene parte de su escrito antes de la primera destrucción del 587, sabemos que Dios se volvió a enojar con Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En aquel momento, en tiempos de Nabucodonosor del 587, destruye a Jerusalén y a su templo, pero al decir que nunca más se enojaría, inevitablemente no estaba hablando de esos tiempos de Nabucodonosor, sino que estaba trasladando la información a un tiempo más posterior al que estamos hablando. Zacarías, en el capítulo 14, que fue escrito casi 100 años después de la primera destrucción, también hace mención a estos tiempos de angustia sobre Jerusalén, pero afirmó que era un día conocido solo por Dios y que una vez que se consumara, Dios haría salir de esa Jerusalén reconciliada aguas de vida y terminaría siendo Dios sobre toda la tierra. Pudimos notar también en el video anterior que el reino estaba siendo anunciado desde el pasado. En algún tiempo lo tuvieron, pero por causa del pecado la gloria de Dios los había abandonado y ahora nuevamente, según Hechos capítulo 1 verso 6, estaban esperando que Dios se los volviera a restaurar. Pero según el capítulo 3 versos 20 y 21, para que estos tiempos de restauración se cumplieran, debía venir de Sión el libertador, ese Cristo que estaban esperando, para poder completar esos tiempos de restauración que habían sido dichos por boca de los profetas. Por eso vemos tanta importancia en el planteamiento profético antiguo y aún segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21, el apóstol incita a esos expatriados a mantenerse atento a esas palabras proféticas. A pesar de que la carta está escrita entre el año 64 66 después de Cristo, es decir, 30 años después de Pentecostés, todavía está invitándolos a atender lo que los profetas habían dicho. En el capítulo 3 de segunda de Pedro también pudimos notar que vuelve a invitar a los hermanos a mantenerse atentos a las palabras proféticas y dentro de esas profecías estaba anunciado el día del Señor. Ese día del Señor que según Malaquías 4 serían destruidos todos los soberbios para poder traer justicia y salvación. Y que ya Joel en el capítulo 2 a partir del verso 31 podemos notar que antes de que se activara la salvación en Sión y en Jerusalén, primero debía acontecer un día terrible del Señor, para poder alcanzar el remanente esa salvación que estaba siendo anunciada desde tiempos pasados. Y como notamos en la versión Jerusalén y en aquellas versiones de la Reina Valera a partir de 1977, habla de sobrevivientes, porque justamente el día terrible iba a dejar una cantidad de muertos, que según el Salmo 110 del verso 5 en adelante, era un día de ira donde Dios dejaría cadáveres. Por eso podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 19 que las aves del cielo serían invitadas a comer carne de reyes, de capitanes, de fuertes, porque literalmente iba a haber una serie de muertos. Y aun si lee Ezequiel 39, podrá notar que esa batalla de Gog y Magog que nos estaría narrando Apocalipsis 20 versos 7 al 9, tendrían presencia de aves y de animales de rapiña que vendrían a devorar justamente los cadáveres dejados. Es tan cierta esta verdad que en Mateo capítulo 24 podemos notar que una de las señales que tendrían que ver con la venida del Señor
según el verso 28, tendría que ver con ese juntar de águilas donde estuviera el cuerpo muerto. Y es que aún Isaías 63 había profetizado sobre este desenlace de la ira del Señor, diciendo en el verso 2 que tendría su vestido rojo por haber pisado el lagar de la ira de Dios, habiéndolos hollado con su furor y salpicando sus ropas, porque el día de la venganza estaba determinado en su corazón y el año de los redimidos habría llegado. Es tanto así que en el verso 5 asegura que su brazo los salvaría y su ira los sostendría, porque con esa ira hollaría los pueblos y los embriagaría con su furor, derramando sobre la tierra su sangre. Isaías también había profetizado en el capítulo 34 que Dios dijo: acérquense naciones y escuchen, oiga la tierra y lo que en ella hay, porque Yahvé está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. También iba a ser un juicio sobre los ejércitos de los cielos, según el verso 4, porque había determinado, según Hebreos 12, versos 26 y 27, que conmovería no solamente la tierra, sino también los cielos, para dejar las cosas inconmovibles dentro de las cuales estaría el reino que estaba siendo prometido. Por esa razón podemos encontrar en Apocalipsis 12, a partir del verso 7, que esas huestes espirituales de maldad en esas regiones celestes serían lanzadas de allí después de la guerra que haría el arcángel Miguel, y el diablo juntos con sus ángeles serían lanzados a la tierra para descender con gran ira, según el verso 12, sabiendo que le quedaría poco tiempo. Y de esta manera podemos ver primeramente la conmoción del cielo, y luego vendría la conmoción de la tierra para justamente dejar las cosas inconmovibles y traer ese cielo y tierra nueva donde moraría la justicia. Sigue diciendo Isaías 34 en el verso 5, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Yahvé. Y en el verso 8 afirma lo siguiente: porque es día de venganza de Yahvé, año de retribución en el pleito de Sión. Dios iba a rescatar a Sión, nos lo había dicho Isaías capítulo 1 a partir del verso 27, y lo haría con justicia y con juicio, y la copa de su ira la beberían todos los impíos. Esta catástrofe se activó también en Jerusalén, y aunque Apocalipsis 19 nos está hablando directamente del castigo sobre la bestia, la siega que haría el Señor sobre esa Jerusalén de esos tiempos también tendría la presencia de muertos. Por esa razón, podemos notar que Isaías capítulo 4 hizo referencia también a supervivientes o a sobrevivientes. También pudimos notar en videos anteriores que Dios enviaría sus 4 juicios sobre Jerusalén, como ya lo había hecho antes de la primera destrucción, advirtiendo según Ezequiel capítulo 14 verso 21 que esos juicios eran terribles e incluían espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar justamente de Jerusalén a hombres y bestias. Este antecedente de Ezequiel nos hace entender lo que nos contó justamente Apocalipsis 6, cuando nuevamente hace referencia a estos 4 juicios de Dios que tendrían lugar sobre ella. Y es justamente porque dentro de Apocalipsis vamos a encontrar todo este castigo sobre la gran ramera que Dios había determinado desde tiempos antiguos. Ya cuando se abre el 6º sello, vemos que es anunciada esa ira que estaba por cumplirse.
Y según el capítulo 6, verso 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos y libres, se esconderían en las cuevas y entre las peñas de los montes, pidiendo justamente que lo escondieran de esa ira del que estaba sentado en el trono y del Cordero. Pudimos estudiar que en el momento de abrirse el séptimo sello, un ángel tocaría la trompeta y habría grandes voces en el cielo que dirían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Solamente factible conseguir la consumación de este reino eterno en ese toque de la séptima trompeta. Hasta tanto no sucediera, todavía Cristo no tendría todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aunque muchos afirmen que ese reino fue entregado en Pentecostés en el año 33, haciendo uso de Hebreos capítulo 12, verso 28, pudimos notar que allí aparece el verbo recibir conjugado en gerundio, es decir, recibiendo, para dar a entender que una acción todavía no ha terminado. Antes del toque de la séptima trompeta, podemos asumir un reino entregado pero en esperanza, gracias al arra del Espíritu Santo que había sido dado a los creyentes hasta el día de la redención, nos cuenta Efesios 1, 13 y 14, y nuevamente el capítulo 4, verso 30. Una carta escrita aproximadamente en el año 57, es decir, más de 22 años después del día de Pentecostés. Cristo debía ir a recibir primeramente este reino al cielo y luego vendría con él para hacerle entrega a los santos. Recuerden que Daniel en el capítulo 7 nos contó a partir del verso 26 que debía ser vencido primeramente el cuerno de la cuarta bestia antes de entregar el reino debajo del cielo a todos los santos. Por eso podemos notar que aún en Apocalipsis capítulo 5 verso 10 y capítulo 22 verso 5 todavía está conjugando en tiempo futuro la expresión reinar, diciendo: reinarán por los siglos de los siglos. Hay una cita muy común en Mateo capítulo 26, donde nos asegura que Cristo tomó el pan y mientras comían, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Luego toma la copa y habiendo dado gracia, lo bendijo y aseguró que esa era la sangre del nuevo pacto que por muchos sería derramada para remisión de pecados. Observe muy bien que hace referencia al nuevo pacto. Desde tiempos pasados, según Daniel capítulo 9, verso 24 hasta el 28, podrán notar que ese nuevo pacto sería confirmado en la última semana de las 70 y tendría lugar después de destruida la ciudad y el santuario, lo cual hace que hasta tanto no fuera destruido el templo en el año 70, el nuevo pacto todavía estaría en mediación, como lo podemos leer en Hebreos capítulo 8. Y que según el verso 10 tendría lugar cuando Dios los reconociera como pueblo para morar con ellos, acción que solamente sería consumada en Apocalipsis 21 verso 3, donde Dios extendería el tabernáculo sobre esos redimidos para reconocerles como pueblo y para morar con ellos para siempre. Solamente el pronto y cerca de Apocalipsis nos daría pie para decir que ese pacto se confirmó cercano a los hermanos del primer siglo después de la destrucción de Jerusalén y que hoy está activo para nosotros. Pero debido a que el pronto de Apocalipsis es asumido alegórico, puede que muchos lo estén esperando hacia el futuro. El escritor de la carta a los Hebreos también dijo en el capítulo 8, verso 13, entre el año 64 y 67, que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer, lo que es coherente con el pronto planteamiento de Apocalipsis. Después de que Cristo dijo que era la sangre del nuevo pacto, aseguró que no bebería más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Es necesario comprender estos planteamientos. Por mucho tiempo, muchos leen de manera corrida sin revisar los detalles de dicho verso. Y leen de la siguiente manera: hasta aquel día en que lo beba de nuevo. No aparece en este verso la preposición de, lo cual cambiaría totalmente el planteamiento. No es lo mismo decir hasta que lo beba nuevo y decir hasta que lo beba de nuevo. Si pensamos inconscientemente en agregar la preposición de, estaríamos diciendo que lo volvería a beber. Y eso lleva a muchos a pensar que en Lucas 24 se cumplió esa cita, ya que Cristo partió el pan y aquellos que iban camino a Emaús con él terminaron reconociéndolo. De esta manera entonces estarían presumiendo que el reino del Padre se activó justamente después de la resurrección. Ese es un planteamiento interesante. Sin embargo, al decir que lo beba nuevo, ya no estaría haciendo referencia a volverlo a beber, sino que estaría haciendo mención justamente al nuevo pacto del cual venía hablando. Entonces observe cómo sería la lectura. Y no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo. Cristo iba a tomar del fruto de esta sangre, del fruto de esta vid, cuando completara el proyecto. Y ese proyecto del nuevo pacto solamente tendría lugar en el reino del Padre. Fuera de él este pacto no estaría consumado. Por eso se hace tan necesario que el Padre recibiera a ese pueblo según Apocalipsis 21 verso 3. Sería allí donde justamente los reconocería y moraría con ellos para siempre, y según Apocalipsis 21 7 heredarían todas las cosas y serían sus hijos. Por eso podemos encontrar que en Romanos capítulo 8 23, escrito 25 años después de Pentecostés, todavía el apóstol Pablo aseguró que estaban deseando ser adoptados. Y a pesar de que Primera de Juan capítulo 3 hable de que estaban siendo llamados, este verbo ser lo conjugaron en un presente subjuntivo que puede entenderse o bien en presente o bien en futuro. Por ejemplo, podemos decir: estoy feliz de que seamos amigos. Pero también podemos decir: sería muy feliz que seamos amigos. Desde esta perspectiva, ese seamos está dependiendo de otro verbo, y el verbo que encontramos allí es el verbo llamar, lo que está indicando que estaban siendo llamados para llegar a ser hijos de Dios, porque esa adopción solamente la encontramos completa en Apocalipsis capítulo 21 verso 7. Por eso sigue diciendo Primera de Juan capítulo 3, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo cual refuerza este planteamiento de que estaban siendo llamados para llegar a ser esos hijos que Apocalipsis 21:7 nos cuenta. Y aunque el apóstol Juan hace saber en este verso 2 que ahora somos hijos, lo cual estaría conjugándose en presente, podemos notar que la Reina Valera lo tradujo del griego eimi, que es un verbo que es atemporal, lo que indica que no necesariamente debe ser conjugado en ese presente. Y desde esta perspectiva también puede estar siendo planteado como ahora estamos siendo, lo cual volvería a quedar en gerundio para indicar que una acción, aunque ya comenzó, no ha finalizado, porque justamente en ese momento estaría teniendo lugar el llamado para llegar a ser esos hijos que Apocalipsis nos cuenta. De todas maneras, si quiere investigar más sobre el tema, puede chequear en el griego dos términos que definen hijos. Uno es teknon y el otro es huíos con H o juíos con J. El que está mostrándonos Apocalipsis 21:7 es justamente juíos, que está indicando ya más un hijo maduro, mientras que teknon lo han definido como un hijo que está en proceso de crecimiento, que no ha asumido totalmente sus responsabilidades, mientras que el huío ya es un hijo consciente y maduro. Podemos encontrar, por ejemplo, el teknon
en Primera de Juan capítulo 3 verso 10, donde inclusive se usa para referirse o bien a hijos de Dios o bien a hijos del diablo debido a la injusticia. Pero el huíos que encontramos en Apocalipsis 21:7 es el mismo utilizado en todas las expresiones donde asegura que Cristo es el Hijo de Dios. Aunque este huíos también puede ser usado para referirse a un hijo consciente de la injusticia, es decir, que también de alguna forma ha decidido vivir en ella, así como puede ser reconocido a un hijo de Dios que ha decidido vivir en justicia. Tenemos entonces que dentro del reino del Padre tendría lugar ese beber del fruto de la vid en ese nuevo pacto que debía ser confirmado cuando Dios los reconociera como pueblo, extendiendo el tabernáculo sobre ellos. Mateo 13 nos cuenta que el Señor le aclaró la parábola del trigo y la cizaña a sus apóstoles, y en ese momento les dice que el campo es el mundo, la buena semilla los hijos de Dios, y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Está hablando justamente de esa siega que haría el Señor cuando viniera junto a sus ángeles a dar la retribución que nos contó Mateo capítulo 16 verso 27 y que narra con un poco más de detalle Mateo 25 verso 31 en adelante. En este momento está asegurando entonces que iba a haber una siega con ángeles sobre su pueblo y nos sigue diciendo: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. La Reina Valera se encargó de colocarle un determinante demostrativo para acompañar a este sustantivo llamado siglo. Y al decir lo está señalando de manera puntual, lo cual indicaría que está hablando del siglo que ellos están viviendo. Asumiendo que Cristo está contando esta historia en el año 32 aproximadamente, el fin del siglo no debería pasar del año 100. Y por eso es necesario entender estos adverbios de tiempo pronto y cerca para ubicarlos en ese tiempo o en esa era donde el Cristo estaba hablando. Sigue diciendo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. No olviden que según Mateo capítulo 21 pudimos notar que Cristo hizo referencia a la llamada parábola de los labradores malvados y aseguró que antes de entregar el reino a otros que dieran fruto de él, primero le sería quitado o arrebatado el reino a esos sacerdotes y fariseos que se habían empoderado del pueblo al punto de matar al Cristo sabiendo que era el heredero de dicho reino. Pero antes de esa entrega, primero debía ser destruido sin misericordia todos aquellos que habían dado muerte al Hijo de Dios. Lo puede leer en Mateo 21 a partir del verso 33. Es decir, que hasta tanto no sucediera esta destrucción de impíos sin misericordia, no podía ser entregado el reino a un nuevo grupo. Por eso estamos notando que primero él limpiaría de su reino a esos que servían de tropiezo, los echaría en el horno de fuego y luego entregaría el reino a los nuevos labradores. En este verso entonces, la siega sería hecha en ese fin del siglo y observen lo que sigue diciendo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. No podía entonces, según Mateo, tomar el fruto de la vid de ese nuevo pacto en el reino del Padre si no sucede primero esta limpieza. Y este acontecimiento no sucedió en Pentecostés. Allí no fue donde sucedió esta siega. El apóstol Pablo, cónsono con este planteamiento, hace saber en 1 Corintios capítulo 15, verso 24, que luego vendría el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Observen bien, Cristo tenía que entregarle este reino al Papá,
y es allí donde los justos resplandecerían como el sol y podrían comer del fruto de esa vid en ese nuevo pacto dentro del reino del Padre, el cual tenía que completarse, según Apocalipsis 21:3, cuando Dios tomara a esos redimidos para reconocerles como pueblo y para reconocerles como hijo. Y sigue diciendo el verso en base al Cristo: cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Cristo reinara hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Noten bien que la gramática está colocando una proposición condicionante o condicional, que en este caso se llama hasta, lo cual indica un tiempo límite, y viene diciendo justamente que él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, lo cual nos da dos perspectivas. Una, Cristo estaba reinando en ese momento descrita la carta, y en el momento que colocara a todos sus enemigos debajo de sus pies, lo cual no había sucedido en el momento de este escrito cercano al año 57, en ese momento entonces Cristo le entregaría el reino al Padre. El problema radica en que dice que él reinaría hasta ese momento, y eso no es coherente en nuestros planteamientos porque Cristo tendría un reino eterno. Entonces este hasta se complica desde esa perspectiva. Y una segunda opción es que Cristo no reinaría hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque ya uno se preguntaría, ¿cómo puede reinar si aún no ha vencido a sus enemigos? Cuando leemos Hebreos capítulo 2, verso 8, escrito entre el 64 y el 67, asegura que todavía no veían que todo estuviera sujeto al Cristo, ya que en el primer siglo se están consumando unos tiempos de transición donde Cristo terminaría derrotando a todos sus enemigos. Por eso es tan necesario revisar los detalles del libro de Apocalipsis, el cual nos dijo en el capítulo 11, verso 15, que el séptimo ángel tocaría la trompeta, y es allí donde diría: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Este reinado eterno del Señor solamente es consumable en el toque de la séptima trompeta. En ese momento tendría lugar la victoria sobre todos sus enemigos. Desde esta perspectiva, entonces, podemos ver un reino asignado en esperanza viva antes de consumarse el toque de la séptima trompeta. Pero una vez que este ángel tocara esa última trompeta, ya no podemos presumir que le faltarían a Cristo enemigos por vencer. Y puede que usted se pregunte, en el siglo XXI hay demasiada injusticia. Eso es muy cierto. Sin embargo, no estaba hablando precisamente de limpiar la injusticia del planeta, porque justamente estaba haciendo referencia a una justicia que se activaría en esas tierras de Judea y Jerusalén para extender la justicia a las demás naciones. El reino que hoy Cristo tiene eternamente establecido no depende de un reino externo, porque muy bien lo dijo en Lucas capítulo 17, verso 20, que el reino de Dios no vendría con advertencias, ni dirían helo aquí o helo allí, porque ese reino de Dios estaría entre sus creyentes. El reino del Cristo no es de este mundo, pero eso no indica que no viva ya con los redimidos. Serían solamente todos esos redimidos que, según Romanos capítulo 8, a partir del verso 18 en adelante, estaban siendo esperados que se manifestaran como hijos justamente para que liberaran la creación de corrupción. Ya nos había dicho Cristo en Juan capítulo 4 del 20 en adelante que llegaría la hora donde no se adoraría ni en montes de Samaria ni en monte de Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Por lo tanto, antes de preguntarse por qué hay tanta maldad en el mundo,
Es preferible preguntarse por qué los que se asumen creyentes no pueden vivir todavía en la justicia que el Señor activaría. ¿Por qué esos creyentes aún no pueden resplandecer como el sol en ese reino del Padre? Y posiblemente una de las respuestas que encontrará es que el paradigma de creer que todo eso está hacia el futuro los hace no empoderarse de esa justicia que el Señor ya ha entregado, y que según Malaquías capítulo 4 verso 2, esa justicia vendría junto con la salvación después de ese día terrible del Señor, donde los soberbios serían destruidos como estopa en horno ardiente. También es necesario recordar que según Lucas 21, el mismo Señor aseguró que no pasaría esa generación con la que hablaba hasta que todo aconteciera. Y al decir allí todo esto, se hace necesario revisar de qué venía hablando. Y observen muy bien lo que decía el verso previo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Al decir vosotros, se está refiriendo a esos con los que hablaba, esa misma generación que no pasaría hasta que todo aconteciera. Y ese reino estaría cerca en tiempos de esa generación. Pero previamente podemos notar en el verso 27 que verían al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y cuando esas cosas comenzaran a suceder, debían levantar sus cabezas porque la redención también se habría acercado. No podemos hablar de entrega del reino si el Señor no viene con ese reino, y solamente es factible que lo vieran venir una vez que fuera tocada la séptima trompeta y el Señor tomara el reino eternamente. Ya lo había nuevamente dicho el Señor, y Mateo nos los dejó escrito en el capítulo 16 versos 27 y 28, asegurando que el Señor vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles para hacer justamente la siega de la que hemos hablado en ese fin del siglo, y pagaría a cada uno conforme a sus obras. Pero después les cuenta que algunos de los que estaban allí presentes no gustarían la muerte o no experimentarían la muerte hasta que vieran venir a ese Hijo de Hombre viniendo en su reino, porque nos había contado que debía ir primero a recibirlo para luego justamente venir con ese reino. Pero antes de la entrega, primero debía hacer la limpieza de esos labradores malvados, consumar el castigo sobre ellos para justamente activar los tiempos de salvación. Hasta tanto este fin del siglo no se consumara, no podían gozar del fruto de la vid en el nuevo pacto, en el reino del Padre, donde resplandecerían como el sol una vez que el Hijo se lo entregara. Por eso podemos encontrar que Apocalipsis 1 asegura que Cristo amó y lavó de los pecados con su sangre para hacerlos reino de sacerdote para Dios su Padre. Recuerden que aquí aparece Basileia para referirse justamente al reino, como ya hemos visto en videos anteriores y que puede conseguir en una versión textual. La sangre terminaría siendo el pago de esa compra, pero no podemos hablar de finalizada la compra hasta tanto no se reciba el producto. En este caso, Cristo compró un pueblo para entregárselo al Dios y Padre, y así estaría finalizando los tiempos que el Señor había anunciado. Eso hace de que cuando Juan le escribe a esas 7 iglesias que estaban en Asia, les hace saber que esa carta venía de parte del que es, y el que era, y que ha de venir. Inmediatamente uno piensa en el Cristo. Sin embargo, observen que está hablando del Padre Eterno al decir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En Apocalipsis 4 podemos ver que el que estaba sentado en el trono es el Padre, y ya en el capítulo 5, el Cordero tomaría de la mano del que está sentado en el trono ese libro sellado. Pero nos sigue contando este verso 4, y a la vez haciendo una diferenciación, que el que está sentado en el trono y Jesucristo no se están refiriendo a lo mismo. Observe cómo diría, el que es, que era y ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. En pocas palabras, el que está sentado en el trono también vendría. Así como también sabemos que según el verso 7, también asegura que Cristo vendría en las nubes. Veamos en Apocalipsis 4 cómo vuelve a hacer mención de aquel que está sentado en el trono y no se está refiriendo al Cristo. Vemos que en ese capítulo 4, Juan pudo ver un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, al cual le decían: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya en el capítulo 5 asegura que el que estaba sentado en el trono tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y asegura que el Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y hasta tanto el Cristo no viniera a limpiar ese reino para entregárselo al Padre, los santos no podrían gozar del fruto de esa vid, el nuevo pacto que sería confirmado. Una vez que Cristo le entregara el reino, el Padre los recibiría, los reconocería como pueblo, les adoptaría como hijos, les haría heredar todas las cosas y moraría con ellos para siempre. Estos tiempos estaban siendo anunciados desde tiempos pasados y podemos leer según Isaías 25, 8 y 9 que una vez que venciera la muerte para siempre, se gozarían en la salvación de ese Dios que estaban esperando. Solamente es en Apocalipsis capítulo 20 del 13 en adelante donde podemos ver la victoria sobre la muerte, y en el capítulo 21 justamente el reconocimiento del pueblo para ya no haber más muerte. Hemos hablado del significado de esta muerte en otros videos, pero en algún momento seguiremos hablando de ella. Por ahora tenemos claro que no es lo mismo el Thanatos que el Necros. Mientras que el Necros indica cadáver, el Thanatos indica ese lugar a donde iban las almas. A ese Thanatos se le llama muerte, y al Necros lo define mejor la palabra muerto o cadáver. El lugar a donde iban las almas, que también es reconocido como el Hades, es a lo que se está refiriendo Apocalipsis cuando menciona que la muerte y el Hades serían lanzados al lago de fuego. Pero previamente los santos debían ser redimidos de ese lugar, tal cual había sido dicho en Oseas capítulo 13 verso 14, donde el Señor aseguró que de allí los sacaría para luego destruir esa muerte y el Seol, que sería el equivalente al Hades, pero escrito en este caso en el idioma hebreo. Sin embargo, se activaría una segunda muerte, o como dice en el griego, un deuterothanatos, donde según el capítulo 21.8 tendrían parte también todos aquellos homicidas, mentirosos, idólatras, abominables, fornicarios. En pocas palabras, sigue siendo la segunda muerte o el deuterothanatos un lugar activo en nuestros tiempos para todo aquel que parte sin obediencia, a la par como también la vida eterna está entregada y podemos atraparlo desde esta vida para gozar de ella desde ahora y para siempre. Sin el toque de la séptima trompeta, nada de esto que hemos hablado es factible asumirlo. Muchos pueden asumir la cita de Colosenses 1, donde asegura que habían sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y esta carta, por supuesto, que está escrito antes del libro de Apocalipsis, cercano al año 61. Si esto es así, muchos asumirían que este reino fue entregado en Pentecostés, pero vamos a ver algunos planteamientos acá. Lo primero a entender es que hace referencia al reino de su amado Hijo. Pero recuerden que todavía no era el reino del Padre porque el Hijo no se lo había entregado. Y también podemos asumir que mientras el Hijo está yendo a recibir ese reino en el cielo, no obstante tenían la garantía del reino porque el Espíritu Santo había sido entregado justamente en Pentecostés. Lo que hace que estos discípulos en el primer siglo estaban confiados en esperanza de que estaban ya viviendo en el reino del Hijo. Pero recuerden que lo limpiaría
antes de entregárselo al Padre Eterno para reinar por los siglos de los siglos y poder beber del fruto de la vid de ese nuevo pacto en el reino del Padre. La palabra usada en el griego para definir este traslado también puede definir transferir o disponer, lo cual tiene mucho más que ver con una asignación, debido al hecho que todavía podemos notar en Mateo capítulo 24 que las puertas del reino no habían sido abiertas, por lo tanto era imposible que pudieran entrar, como muy bien lo dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 verso 22, donde aseguró que debían pasar muchas tribulaciones antes de entrar en ese reino. Y como pudimos leer en Lucas 21, a partir del verso 27 hasta el 32, primero debía venir en las nubes el Señor para que se acercara esa redención y ese reino que estaban esperando, lo cual sigue siendo coherente con el planteamiento dado en Mateo 25, verso 31 hasta el 34, donde el Señor aseguró que vendría con sus ángeles y se sentaría en su trono de gloria para apartar hacia la derecha a todos aquellos benditos del Padre que tendrían la opción de heredar el reino preparado desde la fundación del mundo. Y de igual manera, los desobedientes tendrían parte en ese fuego que también era una promesa que debía consumarse sobre los desobedientes en ese lugar llamado Gehenna en el griego, y que tiene mucho que ver con ese valle de Hinón o de los hijos de Hinón, que era reconocido como aquel valle de la matanza donde Dios quemaría a todos estos malvados, y que representaba un lugar específico de Jerusalén donde aquel pueblo que se había corrompido con la idolatría sacrificaba a sus hijos en honor a dioses extranjeros como lo fue el dios Moloch. Por lo tanto, antes de la venida del Señor en las nubes con sus ángeles, no podemos hablar de una entrada en el reino, sino de una asignación en esperanza. Cuando Cristo pronunció estas palabras que está viendo en pantalla, según Lucas 22, verso 29, Él le hace saber a sus discípulos que le asignaría un reino. Pero Cristo en ese momento todavía no había ido a la cruz, lo que hace que no exista forma de asumir que ese reino ya estaba entregado. Y justamente utiliza las mismas palabras que el Padre Celestial había usado con el Cristo, al decir, como el Padre me lo asignó a mí. Observe, ya Cristo tenía asignado un reino y ni siquiera había ido a la cruz, mucho menos lo podía tomar. Lo que nos da a entender entonces que este término asignar no precisamente describe la entrega formal de ese reino. La palabra griega que fue traducida como asignar la podemos observar en el Strong con el número 1303 y también puede indicar separar, disponer, asignar, convenio o legado. Inclusive algunas versiones asumen hacer pacto, lo que nos da a entender que Cristo estaba haciendo un convenio con sus discípulos, diciendo que los estaba disponiendo para ese reino, y es por ello que le entregaría la garantía del Espíritu Santo. Pero hasta tanto no se completaran los tiempos que había anunciado Daniel en el capítulo 7, esta entrega del reino no podía ser completada. No olvide que nos contó que previamente debía ser vencido el cuerno de la cuarta bestia, y el juez se sentaría y le quitaría el dominio a esta bestia para poder entregar el reino debajo del cielo a los santos, cuyo reino es eterno. Y por supuesto que los santos jamás podrían tomar ese reino eterno si el Cristo no lo ha tomado primero, acción que hemos visto durante todo el video que solamente sería factible en el toque de la séptima trompeta. Haber sembrado un paradigma ha hecho que muchos estén esperando este reino y que el Cristo se lo entregue al Padre, lo cual hace que jamás puedan resplandecer como el sol en el reino del Padre. Y recuerde que según Apocalipsis 21:3,
el Dios Todopoderoso extendería su tabernáculo sobre los hombres. No dice que sería sobre ángeles o seres celestiales, sino sobre los hombres, para reconocerlos como pueblo y así morar con ellos para siempre. Ese sería el momento donde el Padre Eterno estaría recibiendo ese reino que el Hijo le había preparado y que en la siega habría limpiado, acción que se completaría en el fin de ese siglo, como lo contó Mateo 24, lo cual acontecería en tiempos de esa generación con la que hablaba. Por eso pudimos notar que la siega sería hecha en el fin de ese siglo, sería limpiado de esos labradores malvados su reino, para luego entregárselo al Padre para que los justos resplandecieran en él. No es una promesa que usted debe esperar que se cumpla en el cielo, es una promesa que estaba hecha para cumplirse en tiempos terrenales. Cristo habría eliminado entonces la enemistad entre cielo y tierra para volver a coincidir en una relación perfecta, como lo llegó a hacer en aquel huerto del Edén, donde Adán podía tener conversas directas con Dios, porque en ese huerto la relación era una relación de paz. Hoy día ese reino está presente y esos tiempos estarían consumados, asumiendo que el pronto y el cerca de Apocalipsis estaban vistos de manera literal. Sin embargo, las expresiones alegóricas y simbólicas siempre alejarán de nuestra mente este final y hará que muchos no puedan empoderarse de esa justicia perpetua que es factible entender cuando el Espíritu Santo está en medio de los creyentes. Espero en el Señor pueda nuevamente chequear toda esta información que ha sido mostrada, y si Dios nos autoriza, en el siguiente video estaremos hablando de los 144,000 sellados. Cristo Jesús, Señor y Dios Todopoderoso, nos siga guardando a través de su glorioso y santo Espíritu dentro de su gran misericordia. Tú llegaste a mí, mi gran Señor, me sellaste con tu amor, con tu paz y tu perdón. Eres tú mi Dios, mi Redentor, mi divino Salvador.